Muy buenos días a todos. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohisashiburi desu. Tanto tiempo que no podía estar con ustedes a través de este medio y hoy es una alegría poder estar juntos por YouTube y meditar en algunos textos de la palabra de Dios. Saben que cuando yo fui a Japón me llamaba mucho la atención el tema de los acentos que tenía cada región. No sé si es porque cuando uno quiere aprender otro idioma, el oído está más sensible a tratar de comprender cómo se pronuncian las cosas. Entonces, para mí era sorprendente cómo en Osaka el Kansai-ben era con un acento tan diferente, tan fuerte. En el norte ya el acento era otro. Pienso que es parecido al de las provincias litoraleñas aquí en Argentina. Bueno, cómo nos delimita los diferentes acentos, ¿no? Saben que en el tiempo del Nuevo Testamento, allí la gente del norte, cuando llegaba a Jerusalén, apenas comenzaba a hablar, ya se delataba que era Galileo, por su pronunciación, por el acento. Y algo de eso también nos relata la Biblia, cuando aquella noche trágica en la que arrestan a Jesús, Pedro, que lo seguía de lejos, queriendo calentarse las manos, una criada, aquí las nuevas versiones dicen una sirvienta, le reconoce. Vamos a leer un poquito qué dice la palabra de Dios aquí en San Mateo capítulo 26, desde el versículo 69 al 74. Y dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué está hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre yo no lo conozco. Pero después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. En la versión Reina Valera dice: porque aún tu manera de hablar te descubre. Los acentos descubren a dónde pertenecemos. Ahora, yo creo que Pedro no solamente se descubría por su acento galileo, porque podría haber imitado a cómo hablan los de la capital, los de Jerusalén. Él no solamente trató de hablar diferente, creo que él se dio cuenta que lo delataba el acento de Cristo en él, porque él no comienza a hablar con otro acento, él comienza a hablar diferente, él comienza a mentir, porque juraba algo que no era, comenzó a maldecir, él se maldecía, a enojarse, a mostrar ira. Vez tras vez en el Nuevo Testamento se reitera que aquellos que pertenecen a Cristo no pueden negar el cristianismo en ellos. Se delata que pertenecemos a Cristo. No solamente es una cuestión de fonética, nuestra mente razona diferente. Nuestros puntos de vista con respecto a muchas cosas, a la paz, a la vida,
nuestra relación al mirar las cosas, cómo cuidar la naturaleza, acerca de la humanidad, se hace diferente. Se reconoce que pertenecemos a Cristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, en Romanos 8:9, con mucha franqueza dice esto: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. En otras palabras, el acento nos delata. Pero nosotros, por esa maravillosa fe que nos regaló Dios, al recibir a Cristo como nuestro Salvador y Señor, dice ahí mismo Romanos 8, que el Espíritu de Dios entra en nosotros. Esa maravillosa fe no solamente que nos salva, sino que por esta fe recibimos la mente de Cristo. Al recibir la mente de Cristo, nosotros comenzamos a ver las cosas como Cristo las ve, a sentir como siente el corazón de Cristo. Un escocés, teólogo llamado George MacDonald, él decía esto: no viene el reino de Dios, aunque la voluntad de Dios sea nuestra ley. Recién llega el reino de Dios cuando la voluntad de Dios también es nuestra voluntad. Y es por eso que al enseñarnos su forma de hablar y de orar, Jesús dice: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad. Un creyente poco a poco va manifestando, como dije anteriormente, no es cuestión de palabras, también la mirada tiene la serenidad que regala el Señor. Pero también avanzamos con firmeza frente a las adversidades que la vida nos pueda enfrentar, las podemos soportar con gozo. Allí el libro de Hechos nos cuenta que en los primeros cristianos se notaba este acento. Dice, eran personalidades más grandes que todos los seres mortales que los rodeaban. Se caracterizaban, había una diferencia que la daba la persona de Cristo en ellos. Y Pablo, que no caminó con Jesús aquí en la tierra como los 12 discípulos, miren cómo había aprendido este acento, cómo lo transmitía con claridad. Pablo llegó a decir: que venga todas las tentaciones, que venga el pecado, el diablo, este mundo tan inestable, que nuestros corazones frágiles se hagan presente, nuestras fallas del pasado, aún esos errores y esas cosas que arruinaron toda nuestra vida, que se hagan presente, que las enfrentaremos no solo sin temor, sino que las enfrentaremos con la seguridad que por medio de Cristo Jesús obtendremos la victoria. ¿Cómo podemos adquirir el acento de Cristo? La respuesta es simple. Como se aprende cualquier acento. Hay una sola forma de aprender a hablar con un acento, y es ir a vivir donde se habla de esa forma. Rodearse
de personas que lo hablan y escucharlas y compartir con ellas. Poco a poco, sin que nos demos cuenta, nosotros también vamos a hablar de esa forma. Y esto lo digo con mucha seguridad, porque como ustedes saben, yo tengo 3 hijas, ellas están casadas, o sea que yo tengo 3 yernos, y 2 de ellos son varones de provincias del norte. Una de ellas con un acento muy peculiar, que es el de Córdoba. A mí me recuerda, y esto lo digo para los hermanos de Japón o los japoneses que nos escuchan, es como el Kansai Ben, como el dialecto de Osaka. Y el otro es de la provincia del Chaco. Me hace acordar al acento que yo escuchaba en Tochigi. Y saben que hoy, después de 8 años de casada una y 5 años de casada otra, cuando yo converso con mis hijas, por ahí ellas hablan con el acento de sus esposos. Es que el haber vivido en la provincia de Córdoba o el convivir cada día con personas que hablan ese acento, sin darse cuenta, ellas comenzaron a hablarlo. Terminamos con esta pregunta. Nuestra forma de hablar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, ¿qué acento muestran? ¿El de Cristo o el de este mundo que se va adaptando a lo que pasa a nuestro alrededor? No olvidemos que cuando Jesús eligió a los 12, no los eligió para salir a hacer cosas, los eligió para que estén con Él. Y conviviendo con Él, la vida de Jesucristo se iba acentuando en ellos. Iban actuando poco a poco como su Maestro. Tener a Cristo es vivir una vida manifestando el acento de Cristo. Y lo vamos a poder mostrar si dedicamos un tiempo a estar con Él. Vivir con Jesús, oír su voz, su palabra, compartir con los suyos, con los creyentes. Que Dios nos bendiga, que nuestra forma de vivir muestre a quién pertenecemos. En esta mañana comenzamos una nueva semana, es domingo, y queremos que en esta semana el tiempo que compartamos con el Señor, orando. A veces hay una palabra que pensamos que es para otras filosofías o pensamientos o religiones, y es meditar. No, la Biblia nos invita a meditar en el Señor. Que tengamos una semana de meditación de la palabra de Dios, meditación de quién es nuestro amado Salvador, y todo esto nos lleve a marcar diferencia. Oro que la bendición de Dios reine en cada vida que se acerca a Él. Ruego que el poder del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios sea una fuerza transformadora que cambie nuestra forma de mirar. Miramos con la paz del Señor, cambie nuestra forma de pensar con la esperanza que Dios da, nuestra forma de proyectarnos y ver todas las cosas
que aunque sean difíciles, nos acompaña el gozo de Jesucristo para poder atravesarlas. Señor, así sea nuestra semana. Te damos gracias porque tu compañía está asegurada. Te damos gracias porque lo que más desde el comienzo te importó fue estar en comunión con los tuyos. Y nosotros te decimos hoy, ayúdanos. Nosotros también queremos estar en comunión contigo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Mata Daishu. Hasta la próxima semana.